aprender a tener un fondo de armario para este verano básico pero muy versátil? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy te voy a enseñar a identificar esas piezas claves para que puedas tener un closet de verano y aprendas a vestirte de una manera mucho más práctica, ahorrando tiempo y dinero. Pero antes, si te interesan estos temas de autoestima, belleza y quieres llevar tu imagen a otro nivel de adentro hacia afuera, no olvides de darle clic a la campanita y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! El verano es la época perfecta para mostrar nuestra piel, para disfrutar del calor, para vestirnos de una manera mucho más cómoda y disfrutar de ese ambiente de calidez. Por lo que textiles como la seda, el algodón, el lino e incluso la lana fría van a ser muy amigables con nosotros en esta estación. Es importante que te fijes mucho en la composición de la prenda que vas a adquirir y al ser naturales estos textiles te van a dar esa frescura, van a absorber lo que es el sudor y de preferencia busca que la mayoría de la composición sea de estos textiles y no tanto por decir poliéster o algunas fibras sintéticas, porque esto va a provocar que acelere la sudoración. Las prendas que van a formar parte de este fondo de armario básico, hablo básico porque tú puedes agregar otro tipo de piezas, prendas y accesorios, pero ahorita me voy a ir en lo esencial y son las camisetas, tops en colores neutros, oscuros como el blanco, el beige, el negro, el marrón, y puedes agregar algún color muy vivo que vaya con tu paleta de colores, un amarillo, un verde, un lila, para que puedas jugar como con mayores piezas y combinaciones en jeans, en faldas y algún tipo de jacket. Por lo menos una camisa de popelina en color blanco o beige que te van a dar mucha formalidad para ciertas ocasiones. Otra prenda indispensable a agregar en nuestro fondo de armario es un saco o una chaqueta de lino o de lana fría, la cual nos va a dar mucha formalidad para algunos eventos sociales o alguna reunión que para ti sea importante. Y aquí te voy a dar un tip porque es el momento ideal en el que tú puedes contrastar colores claros con oscuros si es que te gusta, por decir. Si tu saco es de un color claro como un blanco o un rosa y te es un vestido, una blusa en color negro, azul marino, es un momento especial en el que tú puedes usarlo para crear ese contraste, pero al mismo tiempo una armonía. Por ser verano, se ve algo muy fresco, entonces si te interesa puedes hacer la prueba y ver cómo luces. Una chamarra de mezclilla en un tono azul claro nos va a ayudar muchísimo para esas tardes donde a veces corre algo de viento fresco y eventos muy casuales e informales. Y desde luego, si queremos darle un toque juvenil, son básicas, así que puedes tomarlo en cuenta. Los chinos, jeans en lana fría, en lino o algodón no pueden faltar, son imprescindibles y por lo menos hay que tener dos, uno en un color claro y otro en un color oscuro. También estaremos incluyendo una bermuda en nuestro fondo de armario de verano, pero ojo, si mides menos de 1,50, evítalas, porque no te van a ayudar mucho en tu figura, te van a hacer ver todavía más pequeñita y para ti te ofrezco la opción de un short donde por muy largo llegue a la mitad de tu muslo. Esto va a hacer que te veas más estilizada y más alta. Desde luego también lo que no puede faltar es un traje de baño. Una falda larga y una falda a la rodilla también van a formar parte de este fondo de armario. Y desde luego los vestidos también nos vamos a incluir, por lo menos uno en color sólido y otro estampado en algodón o lino por la mañana y para la noche en seda. De preferencia sin mangas y opta más por el color
que por el diseño, que por algo, un corte como muy sofisticado, rebuscado, porque esto le va a dar elegancia, sobriedad. Y hoy en día, gracias al gran triunfo de la industria ready to wear, es muy fácil encontrarlos, listo para usarse, así que adelante. Un traje sastre en 2 piezas con pantalón en un color beige o blanco para algún evento por la mañana, con algo de formalidad, y de preferencia en textiles como algodón, lino o lana fría. Elige un corte clásico para que lo puedas usar varias veces y no pase tan rápido de moda. Y en cuanto al calzado, estaremos agregando sandalias planas, las sandalias para ir a la playa, a la alberca, las alpargatas, sandalias de tacón alto con dedos al descubierto, tenis para hacer alguna actividad deportiva, y los flats van a formar parte de este fondo básico para esa época de verano. Y ahora pasemos a los accesorios. Gafas de sol, sombreros, gorros van a ser indispensables para esos lugares como el mar, caminatas donde nos va a dar mucho el sol, lo cual nos va a proteger. En la playa vamos a necesitar un bolso grande tipo tote o bolso playero, y para la tarde o noche un bolso pequeñito tipo clutch. Y por último, pero no menos importante, los pañuelos y pareos en colores vivos y estampados también van a formar parte de este conjunto de accesorios para el verano. Como lo mencioné al principio de mi video, estas son las prendas básicas para un fondo de armario. Desde luego que si tú quieres y puedes agregar más colores, más diseños, adelante, hazlo. Mi mensaje principal es de que conozcas cuáles son las piezas claves para que puedas acudir en esta temporada a un evento de día, de noche, en la playa, en alguna reunión formal, y se te facilite mucho más ir a adquirir estas prendas. Yo opto mucho para que compres cortes clásicos, porque así los puedes usar por más tiempo, y solamente renueves algunas prendas como, qué sé yo, las camisetas, las bermudas cada año, y no tengas que volver a renovar todo el armario. Claro que si lo quieres hacer y tienes el presupuesto, hazlo. Por eso fíjate muy bien en la calidad de estas prendas, en dónde vas a invertir más. Pudiera ser algún vestido de seda, algún traje de 2 piezas de un buen lino, de lana fría, algún jacket o unos buenos jeans. Y también recuerda que esos colores sólidos nos van a dar como más elegancia, las rayas finas, delgadas. Lo que son estampados nos van a permitir jugar con más combinaciones. De hecho, te comparto un video que hice acerca de cómo combinar blusas estampadas, pero también si tú tienes alguna falda, algún pantalón estampado, te va a ayudar, así que te lo comparto. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer infinitamente a mis suscriptores, a mis seguidores, por su tiempo, por su confianza, por sus comentarios, por sus buenas vibras, y a aquellos que ven mis videos, que ya vi que son varios, pero aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Los invito a que estén en este espacio, en mi canal, y es su espacio también, es su canal, porque ustedes me inspiran mucho a crear este contenido. Me alegra poder compartir lo que a mí me ha funcionado para que ustedes también lo puedan aplicar en su vida, pero en especial quiero que aprendan a ver esa belleza interior que tienen y expresarla y liberarla. Así que bueno, ahora platíquenme qué les ha parecido este video. Ya sabían lo que es un fondo básico de verano. Si tienen alguna pregunta, todo esto a mí me ayuda. Así que cuéntenme, que me encantará leerlos. Y muchas gracias. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.